Hiponatremia. En hiponatremia hipotónica, si la osmolaridad urinaria es menor a 100, una etiología probable sería el bajo consumo de solutos. O sea, si tengo osmolaridad en la orina menor a 100, yo pienso que mi hiponatremia es por bajo consumo de solutos. No dice hiponatremia hipotónica. Siempre que tú tienes hiponatremia, tienes que rápido diferenciar esto. Vamos, chicos, ustedes mismos son. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para tú diferenciar una hiponatremia aguda de crónica? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para diferenciar una hiponatremia aguda de crónica? Excelente. Más de 48 horas es crónica. No te olvides. ¿Por qué más de 48 es crónica? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué más de 48 horas es crónica? Porque aquí ya se adapta el cerebro. Se adaptan los osmoreceptores, ¿ya? El médico siempre tiene que saber el por qué. Ya no es igual que un técnico que, bueno, respetando, ¿no? Hacen las cosas porque ya le han indicado así. El médico tiene que saber por qué. Justamente cuando todo esto se altere, tú vas a tener que saber cómo actuar. Y si no sabes el por qué así es una cosa, cuando esa cosa, eso está alterado, no vas a saber cómo actuar. Entonces, todo lo que ustedes conozcan, siempre busquen el por qué. Y así tampoco se van a olvidar, ¿ya? A las 48 horas se adaptan los osmoreceptores cerebrales. ¿Y saben por qué es importante saber si es agudo o crónico? Porque en agudo puedes tú corregir rápido, porque aún no hay adaptación cerebral, pero en crónico el sodio no le puedes corregir rápido, tienes que corregirle lentito porque ya se adaptó su cerebro. ¿Listo? Ahora, cuando tu paciente llega, tú tienes que definir si es agudo o crónico. Y lo siguiente es definir la severidad, ¿no? Si es leve, moderada, severa, ¿no? Leve, menor a 135. Moderada, menor a 130. Y severa, menor a 120. Algunos dicen 125. ¿Ya? La leve, la clínica. La leve nunca tiene clínica y la severa siempre tiene clínica. La moderada a veces, ¿ya? No solo importa el valor, sino qué tan rápido cayó. ¿Ok? Y lo otro es que cuando tú tienes una hiponatremia, tú tienes que preguntarte, ¿es una verdadera hiponatremia? Porque hay falsas hiponatremias, por si acaso, ya hay falsas. Entonces, cuando tú tengas el sodio menor a 135, tú dices, ah, ya Alexis, esto es hiponatremia. Yo te pregunto, ¿es una verdadera hiponatremia o es un artefacto de laboratorio o es que hay otro componente que genera hiponatremia? ¿Cómo yo defino si es una verdadera hiponatremia o no, chicos? ¿Qué tengo que calcular para definir si es una verdadera o no es una verdadera hiponatremia? ¿Qué tengo que calcular? Que lo calculo rápidamente para saber si es una verdadera. La osmolaridad. Muy bien. La osmolaridad. Hay dos que no son verdaderas hiponatremias. ¿Ya? Y hay una que sí. Entonces, la verdadera hiponatremia, ¿cómo crees que debe estar la osmolaridad? O sea, la concentración en tu sangre. ¿Elevada, normal o alta? Si tienes bajo sodio. ¿Cómo debe estar la osmolaridad, la concentración de solutos en tu sangre? Sí, bajito sodio. Baja, ¿verdad? Entonces, la verdadera hiponatremia, ¿cómo es? Hipotónica. La verdadera es una hiponatremia hipotónica, ¿ya? Y las falsas hiponatremias es una hiponatremia isotónica si la tonicidad está normal o hiponatremia hipertónica. O sea, si tú tienes mucho osmoles normales, osmoles altos, eso no es una verdadera hiponatremia, porque ¿cómo debe ser la hiponatremia? Con hipotónica, la osmolaridad bajita. Tonicidad o osmolaridad es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo primero es que tú tienes que saber cómo calcular la osmolaridad, ¿ya? ¿Cómo calculamos la osmolaridad?
Acá lo voy a colocar. ¿Cuál es la fórmula para osmolaridad? Tienes que considerar a los que son osmóticamente activos. Sodio más sodio más glucosa más urea. Tú me vas a decir. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos la osmolaridad? Sodio por 2 más glucosa, muy bien, Stalin, entre 18, más la urea, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto se divide la urea? Entre 5.6, ya. Algunos autores colocan 6, ¿no? Para hacerlo más fácil, pero entre 5.6. Si no te dan urea y te dan boom, porque así está en los libros, ¿entre cuánto lo divide el boom? Nitrógeno ureico, entre 2,8. O boom entre 2,8. Si te dan boom, cuídate. Y eso me da la osmolaridad. ¿Cuánto es lo normal de osmolaridad que tiene mi cuerpo, mi sangre? $2.75 a $2.95, algunos hasta $2.90. Entonces, la verdad, la hiponatremia puede estar con osmolaridad normal isotónica, osmolaridad elevada hipertónica u osmolaridad baja hipotónica. Esta es la verdadera, ¿ya? El resto no lo son, ¿ya? La isotónica se va a producir, es la que las famosas pseudo hiponatremias, ¿no? Las famosas pseudo hiponatremias. Ejemplo de hiponatremia isotónica, chicos, o de pseudo hiponatremias. Por ejemplo, los lípidos, ¿no? Aumento de lípidos, aumento de proteínas. Esto genera un artefacto, ¿ya? Estos de acá generan un artefacto de laboratorio. Es una alteración en el laboratorio, un artefacto de laboratorio. No es que ha bajado el sodio, es un artefacto. Entonces, siempre que tú tengas una hiponatremia, pídele sus lípidos, pídele proteínas, porque si están elevados, eso es lo que lo causó. Ya, pregunta difícil. Ya, ya. Por cada aumento, ojo, por cada aumento de 500 miligramos por decilitro de triglicéridos, o sea, lípidos, si los triglicéridos aumentan 500, lo normal es hasta 150, ¿no? Pero por cada 500 de aumento, ¿cuánto le baja el sodio como artefacto? ¿Cuánto le baja el sodio? Le baja un sodio de 1000 equivalentes. O sea, por cada 500 que aumenta los triglicéridos, le baja uno de sodio. Por eso, como un artefacto, un error de laboratorio, te genera hiponatremia, porque cada 500 le va bajando uno de sodio. ¿Ya? Igual, las proteínas. Por cada aumento de 1 gramo, ¿ok? Por encima de 8, desde 8 en arriba, o sea, 9, 10, ¿cuánto le baja el sodio? Le baja 4.000 equivalentes de sodio, ¿ya? Eso no te olvides. Esos son los artefactos, ¿ya? ¿Por qué no aumenta la tonicidad? Porque ni los lípidos ni las proteínas están en nuestra fórmula, ¿no? Mira nuestra fórmula. ¿Quiénes son los únicos que pueden aumentar la tonicidad? Los lípidos no, ni las proteínas. Solo puede aumentar la tonicidad o el sodio, la glucosa o la urea, ¿ya? Estas son las pseudohiponatremias. Ahora tenemos hiponatremias hipertónicas, en los cuales sí aumentó la osmolaridad. ¿Cuáles serán causas de hiponatremias hipertónicas, chicos? Si aumenta la glucosa, ¿no? La hiperglicemia. Aumento de la glucosa. ¿Y cuál más? Hay un diurético que tú le das al paciente cuando tiene edema cerebral para que descomprime el cerebro, pero es como glucosa prácticamente, porque jala el agua como la glucosa, el manitol. ¿Ya? Y acá, esto sí ha sido pregunta de examen, por si acaso. Listo, ahí va la pregunta, chicos. Ahí va la pregunta. Por cada 100 miligramos que aumenta la glucosa,
¿El sodio cuánto baja? Depende de la literatura, ¿ya? Algunas literaturas dicen un 2,4 y otras 1,6. Yo les digo que la mayoría trabaja con 1,6. ¿Ya? Entonces yo les pongo un caso. ¿Ya? Vamos a poner un caso. Vamos a poner un caso, ¿ya? Tienes un paciente con diabetes mellitus que ingresa al servicio con una glucosa de 600, ¿ya? Eh, Ingresa al servicio con una glucosa de 600, ¿ok? Y un sodio, y vamos a poner con sodio de 130. ¿Ok? Listo. Ya. Entonces, en primer, va a tener una glucosa, el sodio, y vamos a colocar que su urea está normal, que la urea está en 56, pues un poquito elevada, ya, para que salga más rápido. Entonces, lo primero, calculemos la osmolaridad. Y lo segundo, ¿hay hiponatremia o no? ¿Hay hiponatremia o no, chicos? A ver, ¿qué le sale? ¿Hay o no hay hiponatremia? A ver, primero la osmolaridad, ¿ya? Era sodio por 2 más la glucosa entre 18 más la urea entre 5,6, ¿no? La urea, el sodio era 130 por 2, 260, más la glucosa entre 18. 60 entre 600 entre 18. Vamos a ver, calculadora. 600 entre 18. A ver, por ahí ya me han dado la respuesta. Muy bien. Sale 33,3. Más la urea entre 5,6, 10, ¿ya? ¿Cuánto saldría? 260, 270, 200, 200, sí, 303, ¿no? 3. Entonces, es hipertónica, ¿verdad? Si es hipertónica, lo más probable es que sea falsa, ¿no? Porque hay hipertónica. ¿Cuánto era la osmolaridad normal? Habíamos dicho que hasta 275 a 95, ¿no? Pero ya está en 300. Y algunos dicen 290. Entonces, hipertónica. ¿Hay hiponatremia o no, chicos, en este caso? Calculen, ¿cuánto es el sodio real? ¿Alguien sabe cuánto es el verdadero sodio en este caso? Mira, es un caso simple. Te ponen 3 líneas y te preguntan cuánto es el sodio real. Y al toque, y eso tienes que hacerlo en segundos, ¿no? ¿Cómo calculamos el sodio real? El sodio que me diste, primero, el método fácil, ¿ya? Te había dicho que por cada 100 que aumenta la glucosa, el sodio baja 1,6, ¿no? ¿Cuánto 100 ha aumentado la glucosa? A ver, hasta 200 aumentó un 100, hasta 300 aumentó 200, hasta 400, hasta 500 y hasta 600. ¿Te diste cuenta cuántas veces ha aumentado 100? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aumentó 5 veces los 100. Por lo tanto, ¿cuánto le ha restado? ¿Cuánto ha caído mi sodio? 1,6, pero 5 veces. 1,6 por 5 es 8. O sea, este aumento de glucosa le ha bajado 8 a mi sodio. Por lo tanto, ¿cuál es mi sodio real? Mi sodio real vendría a ser lo que medí. ¿Cuánto había medido? 130. ¿Y cuánto le debo sumar? 8, ¿verdad? Porque eso es lo que le había restado. ¿Y cuánto es el sodio? 138. ¿Ok? Entonces, no te olvides de esto. ¿Y cuál es? Ya bueno, Alexis, si no lo quiero hacer así al ojo, ¿cuál es la fórmula? Ya, la fórmula es así, es sencilla también. Solo tienes que acordarte eso,
que cada 100 que aumenta, el sodio baja 1,6, por lo tanto hay que sumarle. ¿Ya? Entonces, el sodio real es igual al sodio medido que te dan más 1,6 por cada 100 que aumente, ¿no? Por cada 100 que aumente. ¿Cómo puedo en la fórmula saber cuántas veces aumentó 100? Glucosa menos 100 entre 100. ¿Listo? Ese es entonces, chicos, la fórmula para saber el sodio real. El sodio medido, por ejemplo, en nuestro caso 130, más 1,6 por la glucosa, ¿cuánto es? 600 menos 100 entre 100. ¿No? 600 menos 100, 500. Entre 100, 5 por 1,6. 5 por 1,6 es 8. Más 130, 138. Lo mismo, ¿no? Entonces, así calculan, ¿ya? No te olvides. Entonces, ¿había hiponatremia o no? En este caso, ¿qué les he puesto? Un paciente con diabetes, con glucosa de 600, sodio de 130 y urea de 56. ¿Había o no había hiponatremia? Nos dieron sodio de 130, pero ¿había o no había hiponatremia? ¿Sí o no, chicos? Ya después que hemos corregido y todo. ¿Hubo o no hubo hiponatremia? No hubo hiponatremia. Solo que como la glucosa subió a 600, el sodio bajó porque la glucosa ocupó espacio, jala agua. Pero cuando corregimos con la fórmula, le agregamos 1,6 por cada 100, ¿no? Si la glucosa estuviera en 400, le agregaría 100 es mi punto, ¿no? 200, 300, 400. 1,6 tres veces. Si la glucosa estuviera en 600, como solo subió 100, le agregaría 1,6 una vez. Y así, corrijo el sodio. ¿Ya? El sodio se tiene que corregir, no te olvides. ¿Ya? Listo. Pueden tomar el screen si desean. Y vamos a continuar. Entonces ya sabemos reconocer isotónicas, hipertónicas, y nos quedamos con las verdades hiponatremias, hiponatremia hipotónica, ¿ya? Y ahí empieza el algoritmo diagnóstico, ¿ok? Ahí empieza el algoritmo diagnóstico, ¿ya? Listo. Ahora, vamos a ver. En el algoritmo diagnóstico de la hiponatremia, cuando tú tengas bajo sodio y ya descubriste que es una hiponatremia verdadera, o sea, hipotónica, lo siguiente, hay varios métodos, ¿ya? Pero lo siguiente que puedes hacer es ver la volemia. Ya no te vas a preguntar, porque acá te preguntaba la osmolaridad, ¿no? Para ver si era hipotónica. Acá te vas a preguntar la volemia. Si está con edemas, sin edemas, etcétera, ¿ya? Y el paciente puede estar todo deshidratado, hipovolémico. Puede estar normohidratado, euvolémico. O puede estar muy hidratado, con edemas, hipervolémico. O sea, hipovolémico es cuando hay algún signo de shock, por ejemplo. Euvolémico normal e hipervolémico cuando ya se va al otro extremo, hace edemas. Y de acuerdo a eso son las causas. ¿Ya? Por ejemplo, en hipovolémico, ¿qué pasó? Pierde sodio y pierde agua. ¿Qué más ha perdido? Más ha perdido sodio que agua, pero ha perdido ambos, ¿no? Eso ha pasado ahí. En el euvolémico ha perdido sodio y ha perdido agua casi en la misma concentración. ¿Ya? Y en el hipervolémico tiene ha perdido sodio, pero el agua no lo está perdiendo y por eso está lleno de edemas el paciente, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si la pérdida de sodio es por el riñón o no? ¿Con qué prueba ustedes sabrían si la pérdida de sodio es renal? Tienes que examinar la orina. Entonces, ¿cómo examino la orina? ¿Ya? ¿Ves? Si el sodio en la orina es menor a ¿cuánto? Yo digo que está que lo pierde en el riñón. ¿Cómo saber
Si este paciente con hiponatremia, ojo, tienes un paciente con hiponatremia hipotónica, ¿no? Y además está deshidratado. Es una hiponatremia hipotónica hipovolémica. ¿Cómo saber si la pérdida de sodio es renal? Mides el sodio en la orina. ¿Menor a cuánto estará el sodio en la orina? Menor a 20. Algunos textos dicen menor a 10. Si hay poquito, perdón, mayor, ¿no? Porque está que lo pierde por la orina. Mayor a 20. Porque está que pierde por la orina el sodio. Entonces, si el paciente está que pierde por la orina sodio, el sodio en la orina está alto, pues, ¿ya? La pérdida es renal. ¿Qué causas pueden hacer que el paciente pierda sodio en la orina? Por ejemplo, los déficits de mineralocorticoides y las pérdidas renales por diuréticos, etcétera, ¿ya? Entonces así lo clasificamos, ¿ya? Y si la pérdida pierde extrarrenal, o sea, no pierde el sodio por la orina, pierde por otro lado. Si la pérdida es extrarrenal, el sodio urinario va a ser menor a 20, algunos menor a 10. ¿Y por dónde podría perder sodio? Por diarrea, sudoración, etcétera, ¿ya? Así es como lo vamos clasificando, no se olviden. Acá ya lo tengo el algoritmo listo, ¿ya? Acá lo tengo el algoritmo listo, miren. Tienes hiponatremia hipotónica, hasta ahí ya me habían entendido, ¿verdad? Que era la osmolaridad menor a 275. Luego tenías que entenderme que podía estar deshidratado o con edemas. Edemas o deshidratado, incluso yéndose shock. Si está deshidratado con edemas, es hipovolémico. Si está normohidratado, euvolémico. Y si está hiperhidratado, hipervolémico. Luego tú quieres ver por dónde está perdiendo el sodio. Si el sodio lo pierde por el riñón, todo el sodio está que se va en el riñón, entonces el sodio en el riñón es más de 20. Por la orina es más de 20. O el FENA, que es la excreción fraccionada de sodio mayor a 1%. Si el sodio no lo pierde por riñón, es extrarrenal, no hay sodio en la orina, pues no lo pierde por ahí. Y el FENA menor a 1%. Ya, igualito para la hipervolémica. Ya, solo que acá son otras causas. El paciente tiene edemas. Ya. Y si está que pierde el sodio por el riñón, más de 20, la insuficiencia renal da hiponatremia. Porque retiene mucho líquido y bueno, eso diluye. Si lo pierde por otra zona, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome nefrótico, el sodio en orina es menor a 10. Y luego tenemos el euvolémico, el que tú le haces el examen físico y no está deshidratado, no hay signo del pliegue, llenado capilar bien, ni hay edemas. Entonces le buscas esto, si la osmolaridad es mayor a 100 en la orina, piensas en el CIHAC, hipotiroidismo o déficit de glucocorticoides. Eso si la osmolaridad es mayor a 100. O sea, es una orina concentrada, más de 100. Una de las causas es que haya mucha ADH. CIHAC es secreción inadecuada de ADH. Viene elevada al antidiurética y se reabsorbe todo el agua, pues si lo deja concentradísimo. Y esa agua diluye todo el sodio. ¿Ya? Otra causa es el hipotiroidismo y déficit glucórticoides. Pero ahora, si la osmolaridad es menor a 100, o sea, tú vas y tu paciente le examinas la orina y la orina no está muy cargada, entonces, ¿por qué el paciente está bajando el sodio? Porque toma mucha agua, polidixia primaria, o no consume solutos y por eso baja el sodio, ¿ya? No consume solutos. Entonces, mira acá. Ojo, espérame, es entendido. En hiponatremia hipotónica, si la osmolaridad es menor a 100, ¿no? Una etiología probable es el bajo consumo de solutos, y vemos acá, ¿no? Te vas, hiponatremia hipotónica, euvolémica. Si la osmolaridad es menor a 100, o sea, una orina muy diluida, probablemente no está que consume sodio, hay bajo sodio, y por eso tiene orina diluida, ¿ya? Solo con la osmolaridad urinaria lo sacas. Eso no quiero que te olvides. ¿Ok? Entonces, hasta ahí está verdadero.
Luego nos habla de la excreción. Esto se refiere a la excreción fraccionada de, acá falta, de ácido úrico. Es una prueba que se puede medir y te habla de SIHAC, ¿ya? Entonces acá tenemos dos enfermedades que yo quiero que no te olvides. SIHAT, diabetes insípida. ¿Ok? Chicos, la ADH, ¿en quién está elevada? ¿En el SIHAC o en la diabetes insípida? ¿En quién la antidiurética, llamada también vasopresina, está elevada? ¿En el SIHAC o la diabetes insípida? En el SIHAC, ¿ya? Muy bien, en el SIHAC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene demasiada ADH, activa las acuaporinas 2, se une a su receptor V2 primero, activa la acuaporina 2 y se trae todo el agua. Se resuelve demasiada agua por este, solo agua sin nada. Este exceso de agua va a la sangre y ¿qué le hace el sodio? Lo diluye. Por eso el SIHA que nos da hiponatremia. ¿Ya? En cambio, en la diabetes insípida está bajo el ADH. Y hay dos causas. Puede estar baja porque no se produce o no se libera, o puede estar baja porque no, no hay receptores, ¿no? Renales, porque es en el túbulo colector. Cuando no se produce la ADH, el problema es arriba, en el sistema nervioso se llama diabetes insípida central. Y cuando no hay receptores, el problema es que el riñón no tiene receptores, diabetes insípida nefrogénica. Entonces acá es al revés, ¿ya? Acá es al revés prácticamente, porque no hay ADH, entonces todo el agua no se reabsorbe, el agua se queda acá y se empieza a eliminar, ¿no? Bastante. El paciente hace poliuria, ¿ya? Y su pobre sangre se queda sin agua, entonces el sodio se concentra y hace hipernatremias. Esa es la diferencia entre las dos. Uno hace hipo y el otro hace hiper. ¿Ya? Uno tiene mucha agua que diluye el sodio y el otro tiene muy poca agua, por lo tanto el sodio se concentra. Hipernatremia. ¿Listo? Son las dos enfermedades que no quiero que te olvides. ¿Ya? Una preguntita. ¿Alguien sabe qué fármaco se ha asociado a generar diabetes insípida nefrogénica? Muy bien, Antonio. El litio. Excelente. Litio. Litio. También cuando baja mucho el potasio, por si acaso. ¿Ya? El litio, la gran baja de potasio pueden generar diabetes insípida nefrogénica. ¿Ya? Ok, listo. Muy bien, continuamos. Entonces, ya habiendo visto eso, aquí está, mira el SIHAT. ¿Qué es lo que puede causar que aumente la ADH? Estas son las causas que pueden hacer que aumente la ADH. Son muchas. En el hospital vemos mucha hiponatremia porque hacen SIHA a los pacientes. ¿Ya? Puede haber ligera hipervolemia, pero la mayoría de veces es euvolemia. ¿Ya? Los cánceres. Un paciente con SIHA puede ser por un cáncer de pulmón, de cerebro, gastrointestinal, genitourinario, linfoma, leucemia, timoma y mesotelioma. Puede ser un problema pulmonar también. Ya una neumonía, la TB, la aspergilosis, el asma, el EPOC, neumotórax. Puede ser un problema intracraneal también. Un traumatismo, un ACV, la hemorragia, Guillain-Barré. ¿Y qué fármacos? Y era lo que te había preguntado, ¿no? Estaba el litio, ¿ya? Pero también hay otros fármacos, como los antipsicóticos, inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, la quimioterapia, algunos AINES.
Y el dolor, las náuseas o el postoperatorio. ¿Ok? Listo. Y sí, justamente, ¿qué me sugiere SIHAC? La fracción excretada de ácido úrico mayor al 12%. ¿Ok? Ya, listo. Entonces vamos bien, ¿no? La primera es verdadera porque osmolaridad menos de 100, hiponatremia me dice bajo consumo de solutos o lo otro es polidixia primaria, ¿no? Esta también es verdadera, la fracción de ácido úrico más 2% sugiere SIHAC. Ahora, chicos, ¿qué opinan de la tercera? El uso de tiacidas a largo plazo genera menos hiponatremias que los diuréticos de AS. Los dos son diuréticos, ¿no? Uno funciona las tiacidas funcionan en el túbulo distal, donde está la bomba de sodio-cloro. Y los diuréticos de ASA funcionan acá en la bomba ascendente, ¿no? Entonces, chicos, ¿es verdadera o falsa este de acá? ¿Quién cree que genera más hiponatremias? Te doy un dato. Los diuréticos de ASA evitan la reabsorción del 25% del sodio y las tiacidas solo del 5%. ¿Quién dará más hiponatremias? ¿Cuál creen de los dos que da más hiponatremias? ¿Cuál creen que da más hiponatremias? ¿Las tiacidas o los diuréticos de ASA? ¿Este es verdadero o falso? A ver, si uno piensa lógicamente, ¿qué es lo que dice? Bueno, los diuréticos del ASA evitan la reabsorción del 25% del sodio, pero las tiacidas del 5%. Por lo tanto, más probable que los diuréticos del ASA den más hiponatremias, ¿no? ¿Y qué nos dice acá? Las tiacidas generan menos hiponatremias. O sea, más los diuréticos, ¿no? ¿Verdadero o falso, chicos? Esta es la falsa. Porque los fármacos que más generan más hiponatremias son las tiacidas. ¿Ya? ¿Y por qué? Los diuréticos de ASA afectan el intersticio. Entonces, acá estaba cargadísimo. Y eso hace que al final el agua se salga y el agua se salga y pueda diluir al sodio, ¿no? En cambio, los diuréticos de ASA no generan muchas hiponatremias. ¿Por qué? Porque afectan al intersticio. Y al afectar al intersticio, eh, el agua ya no se va a salir, ¿no? Bueno, Alexis, a ver, quiero para entenderte ya. Miren, chicos, ¿por qué los diuréticos de ASA generan menos hiponatremias que las tiacidas? Los diuréticos de ASA, ¿cómo se reabsorbe el agua al final? Porque está muy cargado acá todo, está cargadísimo. La médula está muy osmolar. Entonces tú le abres la puertita y el agua va a salir, ¿no? De acá se va a ir hacia afuera. ¿Ya? Pero ¿qué tal si yo bajo los solutos? Y ya no está tan cargado. Ya no está tan cargado. Entonces ya no se va a salir tanta agua, ¿verdad? Porque si bajé los solutos, ya no hay quien jale agua. Entonces justamente eso hacen los diuréticos de ASA. Alteran el intersticio. Por lo tanto, el agua casi no sale mucha agua, no se resuelve tanta agua y por lo tanto no es tan frecuente la hiponatremia. Pero las tiacidas, como no afectan al intersticio, son las que más generan hiponatremias.
No te olvides, diurético que más genera hiponatremias, tiacidas, ¿ya? Si te preguntan en el tema de calcios, tú también estás haciendo electrolitos de calcio, por ejemplo. ¿Cuál es el diurético que genera hipercalcemia? Ojo, tema calcio. Trastornos electrolíticos, está sodio, potasio y calcio. ¿Cuál es el diurético que genera hipercalcemia? ¿Cuál es? Etiología de hipercalcemia, tienes que ver ahí, haberlo mencionado. ¿Cuál es? Las tiacidas también generan hipercalcemia e hiponatremia. ¿Ok? Listo. Ya, listo. Entonces esa es la falsa. Luego nos dicen la hipercalcemia y la hipopotasemia, o sea, o mucho calcio y bajo potasio. ¿Pueden generar diabetes insípida nefrogénica? Sí. Ya yo te lo dije por ahí. No te olvides que acá lo tenemos, me parece. Aquí está la diabetes insípida, mira. La diabetes insípida no hay ADH. Esa es la central. No hay ADH. Ya no hay ADH. Pero también puede ser que sí haya y no funciona. Hay resistencia, no hay receptores, la nefrogénica. ¿Ok? Entonces, por qué puede no haber ADH? Chicos, ¿en dónde se sintetiza la ADH o antidiurética? Vamos, esa sí la hacen, ¿ah? ¿Dónde sintetiza la ADH o antidiurética? En el hipotálamo. ¿En qué parte del hipotálamo? Núcleos. Se sintetiza en el hipotálamo y hay dos núcleos, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Los dos lo pueden sintetizar, pero ¿cuál lo sintetiza más? El supraóptico un poco más, y el paraventricular un poquito más oxitocina y se libera por la neurohipófisis. La neurohipófisis no lo sintetiza, lo sintetiza en el hipotálamo y se libera en la neurohipófisis, ¿no? Ahora, todo lo que dañe esto puede dar diabetes insípida y por lo tanto, ¿qué genera la diabetes insípida, chicos? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Si yo ya no puedo reabsorber agua a mi sangre, ¿qué generaba? ¿Hipo o hiper? Si yo no puedo reabsorber el agua a mi sangre, ¿qué generó? ¿Hipo o hiper? Hipernatremia, muy bien. Va a generar, como ya no entra agua, el sodio se concentra, hay hipernatremia, ¿no? Listo. Ya, hay hipernatremia. Entonces, miren, la hipernatremia puede ser, y puede ser por una diabetes insípida central nefrogénica. ¿Qué puede destruir cualquier enfermedad hipotalámica o de la neurohipófisis? Congénita, un golpe, un cáncer, un infiltrativa amiloidosis, tuberculosis, encefalopatías, ¿no? Alcohólica, incluso puede destruir ahí. ¿Y por qué el riñón puede no responder? Porque no tiene los receptores de ADH o no tiene las acuaporinas. El fármaco, el litio, y esto te pueden preguntar, ¿no? ¿Qué otros fármacos dan diabetes insípida? Anfotericina, Foscarnet, demeclociclina, sidofovir. No te olvides de la anfotericina, ¿ya? Chicos, en los trastornos del potasio, ¿qué genera la anfotericina? ¿Qué causa? ¿Qué trastorno del potasio causa la anfotericina? ¿Hiper o hipocalemia? Porque así, los temas de semiología clínica son tan amplios porque tú tienes que saber, por ejemplo, acidosis, todas las causas de acidosis, porque no solo es el signo, ¿no? Que puede ser físico, laboratorial, acidosis, tienes que saber todas las causas de acidosis, ¿ya? Anion GAB normal, anion GAB elevado. Te ponen, por ejemplo, disnea, tienes que saber toditita las causas de disnea, cómo las diagnostico y cómo se expresan. O sea, es bien grande realmente todo. Por eso yo les pregunto, etiologías tienen que saber mucho.
Por eso cada cosa que hay una etiología que la han preguntado yo les digo, ¿no? Ejemplo, anfotericina ha venido. ¿Qué trastorno genera del potasio? ¿Hiper o hipocalemia? Hipocalemia, ya. Cuidado que lo han preguntado. Las tiacidas, hipercalcemia, ¿no? La furosemida baja todo. ¿Cuál es el que más da hiponatremia? Las tiacidas. Y así. Pero también puede dar diabetes insípida, la ANFO, la Foscarnet. Mira, ¿qué trastornos metabólicos pueden dar diabetes insípida? Que el riñón no responda. Cuando baja mucho el potasio o cuando sube mucho el calcio, el riñón ya no responde a la ADH. Malnutrición proteica. También tenemos post-obstructiva, fase de recuperación de necrosis tubular aguda, enfermedad poliquística renal, Sjögren, amiloidosis, embarazo. Poliuria intensa e hipernatremia leve, ¿no? Listo. Entonces, bueno, la hipercalcemia es elevado calcio y bajo potasio. ¿Pueden dar diabetes insípida nefrogénica? Verdadero también. Y el último tenemos que poliuria en niños se define. En adultos, ¿cómo se define poliuria, chicos? En adultos, ¿cómo se define poliuria? ¿Mayor a cuánto tiene que orinar? Mayor a 3 litros. Muy bien. Si te pregunto proteinuria, ¿mayor a cuánto? Albuminuria. No estoy preguntando proteinuria en rango nefrótico, solo proteinuria. Una cosa es proteinuria y otra cosa ya es en rango nefrótico, ¿no? En rango nefrótico es otra cosa. Porque hay clasificaciones de de las proteínas, varía según la literatura, pero rango nefrótico es ya lo máximo, ¿no? La proteinuria puede ser, tiene su definición y luego puede ser leve, moderada y en rango nefrótico. ¿A partir de cuánto es proteinuria? Más de 150 miligramos por decilitro. Muy bien, Stanley. Más de 150 miligramos por decilitro es proteinuria. ¿Ya? Y en embarazada, si te ponen una gestante, si es gestante, más de 300 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos el leve, que es menor de 1 gramo, de 1 a 3,5 es el moderado y más de 3,5 en 24 horas ya es nefrótico. Albuminuria, mayor de 30 miligramos por decilitro. Estamos hablando de 24 horas. Entonces, y poliuria es más de 3 litros, pero en adulto. Pero en niños, cambia, ¿ya? Es más de 2 litros por metro cuadrado. Eso es en niños. O bien más de 2 mililitros por kilogramo por hora en mayores de 1 año y 3 en lactantes. Ya, pero es más de 2 litros por metro cuadrado por día. Verdadero, entonces la falsa era la C, ¿no? La C. Listo. Ahora, acá un datito más. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fórmula del sodio? Sodio infundido menos sodio sérico por agua corporal total más 1. Sirve para saber cuánto vamos a reponer de sodio. Te pueden colocar, describa los componentes de la fórmula de... Se llama fórmula de Adroguema Díaz. Fórmula de Adroguema Díaz, ¿ok? Y te dice cuánto sodio le vas a pasar. Por ejemplo, si yo con esto calculo cuánto sodio. Sodio infundido menos el sodio que tiene por agua corporal total más 1. ¿Cómo calculo el agua corporal total? Es el peso por 0,6 en varón y 0,5 en mujer. ¿Ya? Y en ciencia, si es anciano, varía. Ya que está esta tablita muy interesante que te dice cuánto le vas a dejar, ¿no? Si es al 3% de sodio, 513.
¿Ok? Ya cómo lo vas a infundir. Ya eso es manejo, te lo explicaré en otra charla. ¿Ok? También hay hipernatremia. Ya, la hipernatremia, este es uno de los temas más preguntados, por eso hacemos énfasis. Ya, la hipernatremia, también tú solo tienes que ver la osmolaridad urinaria, ¿no? Si está muy baja, pérdidas renales, pero de agua. Como pierdo el agua, se concentra en mi sangre. Si es menor a 300, diabetes insípida incompleta. Si es 300 a 600, diabetes insípida parcial, diuresis osmótica, diuréticos de asa. ¿Ok? Entonces, por eso podría estar perdiendo tanto sodio por los diuréticos, diuresis osmótica, diabetes insípida parcial, ¿no? Y completa es cuando ya la osmolaridad es menor a 300, pues ya casi todo es agua, ¿no? Listo. Ahora, si de frente ya tiene mucha osmolaridad en la orina, te pregunta si el sodio en la orina es más de 100. Si el sodio es más de 100 es porque le han dado mucho sodio al paciente o tiene mineralocorticoides. Si tiene una osmolaridad alta en orina y el sodio es menos de 25, está que lo pierde por otro lado o aumenta osmoles intracelulares. ¿Ok? Listo. Listo. Muy bien, chicos. Espero que con esto hayan repasado bien hiponatremia y sigan estos algoritmos que les van a ser muy útiles, ¿ya? Con esto sale todo. Esto lo encuentran en el libro Sabatini. Ok.